Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Fotografregando. Hoy quiero que me acompañéis en un viaje que acaba en nuestros días, pero que empezó en 2002, cuando yo di mis primeros pasos en este mundo del fotoperiodismo. No os voy a contar cómo ha evolucionado la fotografía, cómo han evolucionado las cámaras de fotos. Lo que hoy quiero contaros es cómo ha evolucionado la forma en que pasamos las fotos de la cámara a los periódicos, a la redacción. Porque lo que hoy es prácticamente instantáneo darle un botón y que la foto esté casi automáticamente en las redacciones, en 2002, creedme que eso era magia. Las cosas han cambiado mucho. Bueno, ya aviso que este va a ser uno de esos vídeos en dos partes. Yo no sé si os gustan los vídeos en dos partes o no, pero sí sé que vídeos de más de 15 minutos ya empiezan a hacerse pesados y desde luego los de más de 20, salvo que sea un tema muy interesante. Y bueno, el fotoperiodismo no es que sea lo más interesante del mundo, bueno, pues se puede hacer un poquito pesado, así que vamos a dividirlo en dos partes. Venga, a mojarse, que verano, a refrescarse un poquito. Bueno, empecemos por 2002, una época en la que casi Internet estaba dando sus primeros pasos, no había teléfonos móviles, los portátiles no eran como ahora, vaya, que las cosas eran un poquito más complicadas. En aquella época la forma de llevar las fotografías a la redacción era pues prácticamente igual que la forma que lo hacíamos en tiempos del carrete. Tú hacías tus fotos y a la hora de comer, más o menos, depende si estabas más o menos libre, si tenías un rato, te pasabas por la redacción, descargabas las fotos, las editabas y las dejabas en un disco duro. Las cosas en aquella época no corrían tanta prisa, no teníamos tanto estrés y las páginas web estaban empezando a florecer. Y desde luego no era como hoy que tienes Twitter, tienes Instagram, tienes TikTok, tienes redes sociales, tienes las páginas del último minuto, sitios donde la información se actualiza literalmente constantemente. En aquellos maravillosos años de 2002, la cosa era un poco como más tranquila. Que había una noticia que se había escrito a las 10 de la mañana y tenías que meter una foto a las 2 de la tarde. Bueno, no pasaba nada. Hay que ser sincero, en aquella época la audiencia de Internet no era tan grande, de hecho era bastante minoritaria. Éramos los que trabajábamos para páginas web o principalmente para servicios web, éramos como una rareza, una excepción. Entonces, bueno, como que lo nuestro no importaba mucho. Esta mierda que hemos contado aquí no vale mucho para nada. Pero sí que es cierto que por allá, pues por 2002 finales, 2003, en la agencia en la que yo trabajaba, Europa Press, pues ocurrió una cosa, y es que empezaron a hacerse, o bueno, ya llevaban un tiempo haciéndose, desayunos informativos, que bueno, por si alguien no lo sabe, básicamente es un desayuno en un hotel donde un personaje público, generalmente un político, una persona de especial relevancia, pues bueno, da un discursito, da una chapa y luego un montón de periodistas le hacen preguntas. Vaya. Pues como digo, finales de 2002, 2003, la agencia entendió, creo que muy acertadamente, que esa cosa que se llamaba Internet, lo que es una página web, podría ser muy interesante tener fotos de esos desayunos que organizaba mi agencia lo antes posible para que no caducasen en el tiempo. Pero claro, había un gran problema. Houston, tenemos un problema. El problema no era otro que cómo llevar las fotos. Al principio la solución era la evidente. Hacías unas fotos durante los 10-15 primeros minutos del evento, del desayuno, y rápidamente cogías un taxi y te ibas a la redacción. Esto que bueno, en Madrid, aunque Madrid es grande, pero vaya, a golpe de taxi los sitios están más o menos cerca, si un desayuno empezaba a las 9, con un poquito de suerte, a las 10 tenías las fotos ya listas para colgar en la página web y enviar a los periódicos. Que insisto, en aquella época una demora de una hora era, la verdad, muy aceptable. De hecho, la expresión última hora para referirse a una noticia urgente significa que se había producido en la última hora. Hoy día, una noticia que se ha producido en la última hora, bueno, eso ya es el pasado, la prehistoria. No sabéis nada de mi historia.
Bueno, con el paso del tiempo, mi agencia entendió que eso de llevarse las fotos a la redacción, aunque fuera en un taxi, bueno, pues no era lo más eficiente del mundo. O mejor dicho, a lo mejor sí que era lo más eficiente del mundo, pero había que encontrar un sistema que fuera más rápido, había que inventarse algo. Y lo que hicimos fue inventarnos, entre comillas, las, entre comillas, bases de operaciones. Ofensivas comillas. ¿Esto qué significaba? Pues que utilizábamos edificios públicos donde había una presencia de prensa constante, el Senado, el Congreso, el Palacio de la Moncloa, etcétera, para establecer allí un puesto para fotógrafos. Llevábamos un ordenador de sobremesa, los técnicos de la agencia nos llevaban una conexión de internet y entonces teníamos allí pues línea directa y bastante rápida con la agencia. Así, lo único que teníamos que hacer cuando salíamos del hotel, pues como os he dicho antes, hacíamos fotos 10-15 minutos y nos íbamos corriendo del hotel al Congreso, generalmente al Congreso, y editábamos y enviábamos allí. ¿Era instantáneo? No. Aunque el Congreso está bastante cerca de los hoteles donde se suelen hacer estos desayunos, pues digamos que si el desayuno empezaba a las 9, pues con un poquito de suerte las fotos estaban en la redacción a las 9:30. Media hora seguía siendo mucho tiempo, pero habíamos reducido el tiempo a la mitad. Creedme que para 2003 aquello fue un auténtico triunfo. Paralelamente al paso del tiempo, la agencia entendió que esto de tener las fotos rápido no solo era importante para los desayunos que nosotros organizábamos por ser una producción propia, sino que era importante para todas las noticias. A fin de cuentas, las páginas web estaban funcionando muy bien, Internet empezaba ya a dejar, o ya había sido, mejor dicho, dejado de ser considerado como una moda pasajera y ya era un medio de comunicación que empezaba a tomarse en serio. Así que, ¿qué es lo que hicimos? Recurrir al ordenador portátil. Es decir, básicamente la idea era, oye, si tenemos una base de operaciones en el Congreso, en el Senado de Moncloa, si damos a los fotógrafos un ordenador portátil, pues van a tener una base de operaciones en todas partes, allí donde se muevan. Y sí, la teoría era buena, pero a la hora de la práctica había un pequeño gran problema. Y es que los ordenadores portátiles de antes no eran como los de ahora. No había wifi, no había móvil, no había redes. Lo que había era conexiones de datos que, créanme, la mayoría de veces había que robar. Cuidado, que vienen los rojos. Porque claro, tú te ibas a lo mejor a un hotel y bueno, en un hotel es relativamente fácil, o era, mejor dicho, relativamente fácil encontrar un fax, y un fax tenía una conexión de datos que podías usar. Pero si te ibas a una rueda de prensa, a la Fundación Madrina, a UGT, incluso al mismísimo PSOE, pues al principio no tenían conexiones de datos para el portátil. Entonces, había que negociar con la gente, había que decirles, oye, a ver dónde tienes un fax. Generalmente el fax no estaba en sitios de acceso público, había que explicar, había que pedir. Y bueno, era un poco un coñazo. Y el problema es que se tardaba mucho en negociar todo eso. Si eran sitios a los que ibas normalmente, pues bueno, mal que mal, al final acababas conociendo a la gente y ya les ibas diciendo, oye, yo los días que venga, pues voy a necesitar esto, ¿tú crees que será posible? Y bueno, las cosas se negociaban y a lo mejor en los hoteles pues iba tirando, pero no era la solución. Creo que ya ha llegado el momento de que hagamos algo. Sin embargo, el portátil sí que tenía una gran ventaja en cierto tipo de eventos. Por ejemplo, la pasarela Cibeles, los Goya, cosas así donde había una organización que se le podían pedir conexiones de datos. Para eso el portátil estaba estupendo, porque tú cuando te acreditabas para cubrir, por ejemplo, la Mercedes-Benz Fashion Week, lo que antes era la pasarela Cibeles, tú pedías una conexión de datos, o bueno, muchas veces no hacía falta ni pedirla, la tenías allí ya lista. Y entonces tú metías tu portátil y tenías una conexión de datos estupendamente que funcionaba muy bien. Pero claro, eso era en los sitios menos, o sea, era la excepción. Había algunos compañeros que tenían, no sé exactamente cómo lo tenían muy bien montado, pero tenían sus propios routers de RDSI y se llevaban su router con su mochilita a todas partes y lo único que tenían que hacer, lo recuerdo vagamente,
era conectar un cable RJ45 de teléfono normal al router y ellos tiraban con su RDSI, pero eran los menos, ¿vale? Entonces lo normal era, pues esto, tener que ir mendigando y era un problemón. Ay, señor, llévame pronto. Pero antes de que nos diéramos cuenta, ese problemón tuvo una gran solución y son estos aparatitos que estáis viendo. Eso eran unas tarjetas PCMCIA que la mayoría de vosotros seguramente no hayáis conocido y muchos no tenéis ni idea qué es. Básicamente el PCMCIA era como una especie de conexión, así a grandes rasgos, como si fuera un USB prehistórico. Y ese aparatito, esa tarjeta, era un módem 3G. Si hoy estamos con el 5G, mucho cuidado con el grafeno. Conspiración. Conspiración en la sombra. Si hoy estamos con el 5G, pues en aquella época salió el 3G y teníamos esos chismes en el portátil. Y fue una revolución, porque esta vez sí teníamos la base de operaciones en el portátil allá donde fuéramos. Es decir, podías ir a cualquier sitio y a transmitir. De hecho, yo recuerdo que cuando a mí me dieron el cacharrito ese, yo me cogí un taxi y le dije al taxista: dese usted vueltas por Madrid, métase por todos los túneles que encuentre, que quiero probar a ver si esto tiene bien de cobertura. Y la verdad es que funcionaba bastante apañado, funcionaba bastante bien. Pero surgió otro problema. ¿Cuál es el problema? No era otro que las baterías. Los ordenadores portátiles de aquel entonces no eran como los de ahora. De hecho, yo tengo la teoría de que se llamaban ordenadores portátiles porque se podían portar de un lugar hacia otro. Y ya está. Desde luego no estaban concebidos, o al menos si estaban concebidos, no funcionaban así, para trabajar en movilidad. De esto de: yo me llevo mi portátil, me siento en un banco, hago algo, me veo en una cafetería. ¿Lo que hacemos hoy normalmente? No, pues en aquella época no. Entonces, ¿qué pasaba? Que prácticamente eras esclavo de los enchufes. Habíamos pasado de un gran problema, que era no tener conexión de datos, a otro que, o sea, habíamos pasado un problema de depender de la conexión de datos del cable a depender del enchufe, porque quedarte sin batería, pues era un drama. Y claro, tú imagínate que te vas de un tema a otro y te quedas sin batería y no tienes dónde arreglarlo. Pues un problema. Aquí va a pasar algo gordo. Pero afortunadamente, entre unas cosas y otras, ese problema, mal que mal, se solucionó. Las baterías empezaron a funcionar mejor y bueno, conseguimos conseguimos tener ordenadores que nos permitían enviar en movilidad. Es decir, tú hacías un tema, descargabas las fotos allí y si tenías un poquito de prisa, dejabas las cosas editadas enviando por FTP y lo que hacías era irte a la siguiente información. Lo bueno que tenían estos ordenadores con estos modem 3G es que tú podías cerrar el ordenador, guardarlo y aquello seguía transmitiendo. Eso está muy guay, porque tú te podías ir a otro sitio y seguía transmitiendo en el tren, en el metro, en el autobús, perfectamente, no había problema. ¿Cuál era el problema? Y es que cada solución planteaba un nuevo problema, que aquello se calentaba una barbaridad. Tú imagínate un ordenador chutando a toda caña, metido en el compartimento de una mochila, una Lowe Pro de estas que llevaba yo, que tenían un compartimento para ordenador con cero ventilación, pues aquello se calentaba una barbaridad. Mi espalda lo notaba, porque mi espalda era una mancha de sudor constante en invierno o en verano. Pero es que quien más lo notaba era el ordenador, que pedía auxilio. De hecho, yo creo que me cargué por lo menos 3. Y a tomar por culo y tú te callas. Harry Potter. Eso sí, las cosas evolucionaron. Y evolucionaron bien. Hubo una evolución que, bueno, esta fue como un poco, sí que realmente una moda, porque parecía que iba a ser guay, pero luego al final no fue para tanto. Y fue los mini portátiles. Eran, como su nombre indica, un ordenador portátil muy pequeñito, de a lo mejor del tamaño de una caja de croquetas, más o menos así, del tamaño de un sobre, tal vez 10×15, 13×18, bastante grueso, estamos hablando igual, eran pues 4 o 5 centímetros, a lo mejor no tanto, pero bastante grueso, pero era un ordenador que te cabía prácticamente en un bolsillo, en la mochila, en el cinturón, lo que llevases.
Y eso se puso bastante de moda, porque tenías tu portátil, tenías tu pantalla, podías editar, podías transmitir, pero en un tamaño muy comedido, no especialmente ligero, aunque no era tan grande como un portátil de estos enormes que llevamos, pero bueno, pues estaba muy bien. No acabó de funcionar. Yo creo que en parte fue porque eran bastante caros. No sé deciros ahora el precio que tendrían, pero recuerdo que eran bastante caros para el año del que estamos hablando, que si la memoria no me es infiel, pues a lo mejor era 2008, 2009. Vamos, se lo compraron los pudientes. Yo no tuve acceso a él. Claro, no hay que poner más pasta. Y una de las razones, más allá del precio, de que estos mini portátiles no funcionaran fue la llegada de las PDAs. Pero bueno, creo que esto lo vamos a dejar para el siguiente vídeo. Creo que me voy a callar un poco porque si no este vídeo va a durar 200 horas. Porque ya llevo un buen rato dando la chapa y creo que ya tenéis suficiente. Si de momento tenéis cualquier duda o comentario, Todo está explicado y toda la gente lo ha entendido muy bien. a donde siempre, y os invito a ver la segunda parte el próximo jueves a las 8 de la tarde aquí, en Fotografregando. Chao, chao.